Bien, pues ya estamos de regreso con Max ex Ersam. Me está gustando como mucho la plática que estamos teniendo. Y bueno, yo te estaba preguntando como justo en el último corte, cómo ves la universalidad de tu novela, si crees que todos, y no porque a lo mejor nosotros digamos, o uno en particular diga, yo no me identifico ni con Nate ni con el narrador, pero a lo mejor sí con la historia, a lo mejor sí con las circunstancias, ¿no? ¿Tú crees que, cómo ves tu novela como en ese sentido? ¿Tú crees que es universal? ¿Tú crees que de alguna forma refleja la historia pues casi de todos? ¿O tú crees que es solo una historia en particular? Pues mira, es una historia de amor, Ajá. a final de cuentas, ¿no? Eh, Específicamente una historia de amor entre dos hombres y entonces ya puedes hablar de literatura gay y ponerle la etiqueta que tú quieras, pero finalmente es una historia de amor y en ese sentido es la historia más narrada de toda la historia. No hay un tema más usado en toda la literatura que el amor, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido es sumamente tradicional y creo que por eso mismo no solo la gente gay, sino heterosexuales que la han leído les puede gustar mucho, indistintamente de la parte erótica. Eh, eh, les puede gustar mucho porque pues el amor es un valor universal que no contempla orientación sexual, ¿no? Ujú. Eh, y las complicaciones de esta relación se pueden dar en cualquier tipo de relación, aunque quizá no se trate específicamente de el abuso de estupefacientes, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro tipo de obstáculo. Finalmente, finalmente, el abuso de estupefacientes en la relación eh, o, o quizá la dificultad que tiene Nate para, eh, para ser monógamo a pesar de su promesa de ser monógamo, etcétera, también puede verse como una metáfora de muchas otras cosas. Algo que es importante en esta novela es que algo que yo traté de hacer es, es que empezar a narrar la novela exclusivamente en el presente eh, y, y, hacer un paralelo entre la novela y la forma en que está narrada la novela y los libros de texto que el narrador está editando Ujú. y los libros de texto que son de enseñanza de la lengua española para estudiantes del español en Estados Unidos, ¿no? Entonces él describe cómo al principio se enseña el presente porque es el tiempo verbal más tangible y ya que pueden hablar en el presente, que es lo más inmediato, ya eventualmente empiezan a estudiar los tiempos pasados, el imperfecto y el pretérito, y así al final del libro ya pueden hablar del futuro. Y, y se me ocurrió al momento de escribir esta novela estructurarla de esta misma forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enamoramos, sobre todo de la manera que estos se enamoran, existe la expresión de, ay, me enamoré como un adolescente. En realidad no hay otra forma de enamorarse, ¿no? Si uno Ujú. se enamora, no puedes enamorarte más que como un adolescente, que es una forma eh, ciega, absoluta, tonta, burda de enamorarte, ¿no? Si, si, Ujú. si te vas a enamorar, esa es la única forma de hacerlo. Y eso es como lo hacen estos personajes, se miran a través de la ventana de un café y se quedan pasmados uno con el otro, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, pero te enamoraste de él o te enamoraste del cuerpo, te enamoraste. Sí, así es como te enamoras de todo ciegamente, porque no conoces a la persona. Es decir, te enamoras en el presente, en el momento en que te enamoras no estás considerando todo lo que esa persona tiene detrás de sí, no estás considerando su bagaje emocional, no estás considerando su crianza, no estás considerando todos los traumas de la infancia que trae Ujú. consigo, sus exnovios, sus problemas de adicción, su falta de cultura, no estás considerando absolutamente nada de eso.
Y tampoco estás considerando el futuro, lo que va a ser la relación juntos, ¿no? Como no sea considerarlo como cuento de hadas, ¿no? El día que nos casemos y cuando tengamos hijos, etcétera. Pero no estás considerando el futuro de una manera real y adulta. Te enamoras y te enamoras en el presente, ¿no? Y esto es lo que está pasando con estos personajes. Mientras viven en el presente, la relación funciona muy bien. Y así Ujú, es como empieza la narración de la novela. Hicimos esto hoy, me llamó hoy por teléfono, cogimos, etcétera, etcétera. ujú, Una tras otra. Ya cuando empieza a irrumpir el pasado en la relación, que es los problemas de la infancia de Nate, eh, el abuso sexual que sufrió en la infancia, eh, y cuando empiezan a entrar los problemas de identidad sexual quizá causados eh, por la discriminación que sintió el narrador en su familia, específicamente por su madre, que le costó tanto trabajo aceptarlo, a un personaje que no quería más que la aceptación de su madre y para quien la aceptación de su madre representaba todo, y lo narra en una anécdota de cómo su madre le enseñó a andar en bicicleta. ujú, Eh, y al final la madre termina rechazándolo, ¿no? Por ser gay. Eh, ya cuando empiezan a entrar estas anécdotas del pasado, entonces este presente que habían logrado, los personajes que habían logrado prolongar con el uso de estupefacientes, este presente se empieza a agrietar y es donde empiezan a entrar los problemas, empiezan a entrar los traumas del pasado, eh, y entonces empiezan los choques dentro de la relación. ujú. Y así es como progresa la novela. Y eso es lo que pasa también en el desarrollo del amor en la vida real, ¿no? Entonces, el uso de estupefacientes es una metáfora que puede funcionar para cualquier problema en la relación de cualquier persona. Y bueno, si tú ves, la novela termina en el modo verbal del futuro, ¿no? La última palabra, el último verbo de la novela literalmente está en el futuro, ¿no? Eh, y ya no voy a describir más al respecto, pero precisamente por eso no sabemos qué es lo que pasa después de la novela, precisamente, ¿no? Ujú, Eh, porque, porque así es como tenemos en las relaciones, porque no tienen forma de contemplarlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Pero hablando de la universalidad, así es como funcionan las relaciones para todos, ¿no? Uno se enamora en el presente y en el momento de empezar a lidiar con el pasado es cuando vemos si la relación va a durar o no va a durar, ¿no? Específicamente con las relaciones de los gays. Voy a datarme un poco. Pertenezco a otra generación, ahora las cosas han cambiado mucho, ujú, pero no han cambiado lo suficiente y no han cambiado en su totalidad. Entonces, muchas cosas de mi generación, aunque han mejorado a pasos agigantados, no se han solucionado. Y entonces voy a hacer generalizaciones, pero creo que aplican todavía. Y es que todos, todos los gays crecimos con traumas por nuestra orientación sexual. No necesariamente por el hecho de serlo, sino porque vivimos en una sociedad que no está construida para nosotros. Entonces, incluso los afortunados en las generaciones nuevas que tienen padres que los aceptaron desde pequeños, que son pocos, pero incluso ellos tuvieron que enfrentarse a un mundo que no estaba hecho para ellos, ujú, ¿no? Aunque sus padres los hayan aceptado, el mundo no estaba hecho para ellos, es un mundo heteronormativo, ujú, ¿no? Y es un mundo cuyas expectativas son heteronormativas. Eso era mucho más real cuando yo era niño, ¿no? El diálogo era cuando tú te cases con una mujer y tengas hijos, ujú, ¿no? Nunca se contemplaba la posibilidad de quizá no te cases o quizá te casas con un hombre, bueno, olvídalo, ¿no? O quizá no sea esta tu orientación sexual, la misma que la de tus hermanos, etcétera.
era un mundo en el que las expectativas estaban dictadas, ¿no? Entonces, por ese y por muchos otros motivos, cuando llegamos a la edad adulta, sin haber experimentado la adolescencia de una manera normal, de una manera sana, en el momento en el que tendríamos que haber vivido la adolescencia, empezamos a vivir la adolescencia de una manera tardía, que es cuando ya tendríamos que vivirla como, cuando ya tendríamos que vivir como adultos. Es decir, cuando finalmente salimos del closet. Y si muchos no salen del closet hasta los veintitantos, toda esa adolescencia que tendrían que haber empezado a vivir a los 13 años está completamente retardada. Bueno, Entonces, ajá, y además hay dime. quienes no salen del closet hasta los 50 o algunos ni siquiera salen, ¿no? Y entonces nunca tuvieron adolescencia o la empiezan a vivir a los 50 años, ¿no? Y entonces, pero bueno, vamos, esos son los peores casos ahora, ¿no? Casos muy específicos. Pero vamos a suponer la gente de mi generación, la gente de mi generación que ya salía a los veintitantos años, por lo menos empezaba su adolescencia con 10, 15 años de retraso, ¿no? Ujú, Entonces, mucha de la actitud de Nate en la novela, esta actitud de despilfarro emocional y de desgaste emocional y de tratarse de coger a todo el mundo y del uso desbocado de estupefacientes y de casi de prenderse fuego, es una actitud de adolescente, de no tener límites y no saberte controlar, ¿no? ujú. Creo que en ese sentido, la novela apela mucho a la sensibilidad gay, indistintamente de que la gente gay pruebe estupefacientes o no. No, no, no estoy diciendo que necesariamente el mundo de estos personajes sea el mismo mundo, ni por el uso de las drogas, ni por el hecho de que tengan una relación abierta, nada de eso tiene que ver forzosamente con las relaciones gay, sino con esto que te estoy diciendo, que están viviendo como adultos una relación que probablemente tendrán que haber vivido como adolescentes en Ujú. muchos sentidos. En ese sentido, creo que muchos de los lectores gay se van a sentir identificados con esto, ¿no? Así vivimos las relaciones. Eh, Comentaba con alguien el otro día eh, que decía, bueno, pero es que todos los gays estamos dañados cuando empezamos las relaciones, entonces estamos jodidos, las relaciones están condenadas al fracaso. Y mi comentario fue, sí, todos llegamos jodidos a las relaciones y hay que darlo por sentado que todos los gays es lo más sano, eh, aceptar que llegamos jodidos a las relaciones porque crecimos en un mundo que no estaba diseñado para nosotros y eventualmente las cosas cambiarán. Ya ha cambiado mucho, ya ha mejorado mucho. Pero algunos hemos lidiado con ese bagaje emocional mejor que otros, ¿no? Entonces, la idea es encontrarte a alguien que haya lidiado con ese bagaje mejor que los que no han lidiado con él, ¿no? Y esas son las personas verdaderamente sanas. Pero decir, esperar encontrarte a alguien que diga, no, hombre, yo no tengo bagaje emocional por el hecho de ser gay, va a ser sumamente difícil, todavía durante mucho tiempo. Mucho Eh, tiempo. Mucho tiempo, ya ha cambiado mucho. Tengo mucha esperanza y lo veo, por ejemplo, en mi familia, cómo crearon a sus hijos de una manera diferente y cómo sus hijos, mis sobrinos, con sus propios amigos son completamente diferentes, etcétera, ¿no? Son generaciones que han cambiado muchísimo a pasos agigantados, pero falta mucho todavía. Sí, yo también estoy de acuerdo y justo cuando yo te preguntaba como sobre la universalidad de la novela, también me refería como a los problemas emocionales que cargan los dos personajes principales. Bueno, en general, todos los personajes dentro de la novela tienen como algunos problemitas, ¿no? La mejor amiga de Nate también carga con problemas, y lo dice, ¿no? Cuando habla con Frida también se abre como un poco acerca de esto.
Y yo también estoy de acuerdo en esta parte, ¿no? Y creo que lo refleja como muy bien tu novela, el hecho de que todos tenemos como un problema emocional de raíz que tal vez en los casos más afortunados ha sido superado o son conscientes como de cuál es el problema. A mí también a nivel personal me costó como mucho trabajo como poder identificar cuáles son como los puntos en donde emocionalmente estoy dañado, ¿no? Y yo creo que todavía me falta como mucho por resolver, mucho por admitir, mucho que trabajar, pero creo que justo lo que va a hacer como una persona sana y lo que va a hacer que tenga como una relación, pues seguramente va a ser como eso, ¿no? O sea, como poder reconocerse en donde también están como los errores de cada uno. Y ahí es donde también yo veía cómo es que las personas podía entender cómo se pueden identificar con tu novela, ¿no? Yo me identificaba como mucho con la novela. Para mí era claro que pues sí, sí tenía como un final contundente, pero también era como, dependía mucho de la historia individual de cada persona. Para mí eso era como muy claro. Y Max, yo lo que también te quiero preguntar como, y aquí vamos a ver como a lo mejor la historia individual encaja como en la historia universal de las personas, ¿no? O sea, te decía en el corte anterior, mucha gente dice, escribir es vaciarse uno mismo. ¿Es cierto esto, Max? ¿Cómo te vacías en esta, o cómo te vaciaste en esta novela? ¿Qué tanto hay de ti en esta novela? ¿O no hay nada de ti? En, en cierta medida, sí, completamente. Completamente. Escribir una novela es lo más íntimo que puede hacer uno. Eh, para poder escribir una novela eh, y que la novela eh, comunique, establezca un puente entre el autor y los lectores, uno como autor tiene que volverse completamente honesto y vulnerable, ¿no? De cierta forma, por ejemplo, las viñetas que hay dentro de la novela de los niños vulnerables, que son una serie de viñetas que aparecen, hablando de las vulnerabilidades de la infancia, que son de varios tipos. Eh, de cierta forma, cada una de estas viñetas soy yo mismo, aunque algunas son historias que me narraron, algunas son historias que yo presencié de mi infancia. Estas historias, de una forma u otra, son todas mis propias vulnerabilidades, ¿no? Para poder entablar este puente, me tuve que vulnerabilizar por completo al punto que hubo momentos en que no podía continuar con la novela, ¿no? Eh, Esto le sucede, tengo entendido, a todos los autores que son honestos, que en algún momento no sabes si lo que estás haciendo tiene valor alguno, y hubo periodos en que dejé la novela por meses y meses porque pensé que no servía de absolutamente nada, y luego la volví a releer y decía, no, 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 mira, sí está buena, y luego había días en que le quería prender fuego, y al final cuando la terminé no tenía idea si era una buena novela o no, tenía una buena, o no era una buena novela, ¿no? Este momento de duda. Eh, pero hablando de montañas rusas, es un proceso increíblemente doloroso escribir, ¿no? Un proceso emocional sumamente doloroso. Y puedo decir que no me gusta escribir, ¿no? Precisamente por eso. La pregunta, bueno, entonces, ¿por qué escribes? Pues porque me gusta menos no escribir, ¿no? No escribir me hace sentir peor. Eh, entonces escribo porque pues, es lo único que sé hacer bien. Eh, y en ese sentido, sí, en ese sentido estoy en en cada palabra que escojo, en cada renglón, estoy en absolutamente todos los personajes, etcétera. Ahora, si te refieres específicamente a la parte de la trama y de los personajes que tomé de mi vida, te puedo decir que es una obra de ficción. Sí hay elementos que definitivamente tomé prestados de mi vida. Te puedo decir que el narrador se parece mucho a mí de una manera exagerada. Es decir, que
en algunas cosas es mucho peor que yo y en algunas otras cosas es mucho mejor que yo, pero nos parecemos mucho, el narrador y yo. Ujú. Eh, y, eh, y por lo demás, sí hay anécdotas tomadas de mi vida personal, etcétera. Tomo prestado como todos los autores, ¿no? De mis relaciones pasadas, de mis experiencias amorosas, de mis experiencias sexuales. Quizá las viñetas sea lo que más directamente tomé de la vida real. Muchas de ellas fueron experiencias de mi propia infancia. Te puedo decir casi cuáles son memorias del patio de mi infancia, ¿no? Ujú. De gente de niños que yo recuerdo que fueron buleados, o yo mismo. eh, eh, la experiencia de la bicicleta fue mía, ¿no? Ujú. Historia de mi propia infancia, mi mamá enseñándome a andar en bicicleta, Sí. pero la mamá de la novela no es mi mamá, etcétera. Entonces es una mezcla de todo. Pero eso es lo menos importante, ¿no? No es una autobiografía. Ujú. Ujú. No es una autobiografía y sin embargo estoy yo en la novela. No sé si queda clara la diferencia. No, sí, claro. De hecho, justo de hecho hacia eso me estaba como refiriendo. Yo sé que, digo, y no porque te conozca, ¿no? Sino porque desde el principio nunca se plantó como una novela autobiográfica, ¿no? Pero sí me interesaba como saber cómo vivías como este proceso de escribir, ¿no? Para mí también es como a nivel personal, pero quería saber tú cómo lo vivías, cómo se sentía, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando pues de ti, es una entrevista tuya, y saber cómo vivías como este proceso. Sí, yo sé que seguramente, bueno, ahora mencionas lo de la bicicleta, pero seguramente habrá como algunas otras anécdotas que serán tuyas, alguna característica, no sé, el girar de la llave de la puerta, X, ¿no? Pero sí quería saber cómo habías vivido este proceso. Y es muy, muy interesante. Me gusta mucho saber e imaginar cómo están los autores plasmados en cada una de sus obras. A mí me gusta mucho como eso. Y creo que llegó un momento a mí en el que me interesaba como saber más los pies de página que los propios textos en muchos de los casos, ¿no? Y justo me interesaba saber como mucho de esto. Max, pues ya casi estamos llegando como al final de la entrevista. Vamos a hacer un último corte, pero quiero regresar nada más como preguntándote como un poco acerca y que lo pienses como en lo que regresamos sobre qué es la literatura gay, qué define a la literatura gay, que el autor sea gay, que la historia sea de personajes gays, eh, que, que la define, ¿no? O sea, yo siempre hablo, bueno, no siempre, pero hablo mucho, no sé, seguramente conocerás la novela de Thomas Mann, la de Muerte en Venecia. Pues es una novela gay, no lo es. ¿Qué define, no? Y sobre todo, y la segunda pregunta, y tal vez la última, es, ¿dónde está, cuál es la situación actual de la literatura mexicana y cuál crees que sea el futuro de la literatura mexicana? Bueno, vamos a ver ¿Sale? qué sale.